craneal. Ahora sí pasaríamos al quinto nervio. Bueno, aquí en la exploración del tercero, cuarto y sexto, generalmente en el tercero, es donde se exploran los reflejos pupilares, debido a que está el núcleo accesorio del tercer nervio craneal, que decíamos lleva fibras parasimpáticas, va a inervar al músculo constrictor de la pupila, de tal manera que forma la vía eferente del reflejo pupilar fotomotor y consensual, ¿sí? Lanzamos luz a la pupila y la pupila se hace miótica, ¿sí? Y esto es debido a la acción eferente del tercer nervio craneal, mientras que la vía aferente de este reflejo fotomotor lo va a dar, ¿sí?, el segundo par craneal. El nervio óptico va a ser la vía aferente y el centro integrador va a ser a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Y el reflejo consensual consiste en que hay una miosis contralateral al ojo iluminado. Eso nos habla que existe una convergencia de este estímulo luminoso, un estímulo que entra de un lado y que va a estimular a los dos núcleos accesorios del tercer pracraneal, del Edinger-Westphal, para provocar miosis del mismo lado, pero también una miosis contralateral, que es el reflejo fotomotor, ¿sí?, el reflejo consensual. Muy bien. Tendríamos ahora sí el quinto nervio craneal, sería el trigémino. A la hora del trigémino, en realidad estamos hablando de tres nervios, ¿verdad? El oftálmico, el maxilar y el mandibular. Este trigémino va a llevar componentes tanto aferentes como eferentes. Los más importantes son los aferentes y lleva fibras aferentes somáticas generales. Es decir, fibras sensitivas que vienen del soma, del sistema nervioso de relación, y son generales porque es una información que puedo percibir con cualquier parte de mis segmentos corporales, como sería tacto, dolor y temperatura principalmente, así como información también propioceptiva, sobre todo de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular. Pero también tiene un componente eferente importante, y es un componente eferente importante que va a inervar a los músculos derivados del primer arco faríngeo, ¿sí? Entonces, debido a que va a inervar a músculos derivados de los arcos faringeos, es por lo que se consideran fibras eferentes, ¿sí?, branquiales. Son fibras eferentes branquiales que algunos autores denominan como eferentes viscerales especiales. Es lo mismo, ¿sí?, ya sea porque van a inervar, en este caso, a músculo estriado voluntario derivado del primer arco faríngeo o primer arco branquial, o también eferentes viscerales porque filogenéticamente este músculo estriado voluntario que deriva de los arcos faringeos en otras especies tienen función visceral, como serían los peces, forman las branquias que tienen función respiratoria, o bien en reptiles, donde estos músculos tienen mucha importancia para la masticación y para la deglución. Y se considera especial porque estos músculos no se encuentran en todos los segmentos corporales, sino se encuentran en la unión cráneo-cervical, que es donde se encuentran los músculos que derivan de los arcos faringeos o arcos branquiales, recordando que en el ser humano, ¿sí?, solamente persisten 5 arcos branquiales, del primero al cuarto, y después de ahí nos brincamos al sexto. El quinto arco branquial no da origen a ninguna musculatura en el caso del humano. Y entonces del primer arco faríngeo, ¿sí?, o primer arco branquial, ¿sí?, se van a estar originando los músculos que van a estar inervando el nervio trigémino en su porción motora o eferente. Decíamos que el nervio trigémino en realidad está formado por 3 nervios, que sería el nervio oftálmico, o lo que sería 5-1, y que va a salir a través de la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar, que sería 5-2, que va a salir a través del foramen redondo, y el nervio mandibular
o 5-3 que va a salir a través del foramen oval, ¿sí? Entonces vamos a observar que la función de estos nervios va a ser función sensitiva, sobre todo de los tres, y también va a tener una función motora, sobre todo nada más en 5-3, que sería un nervio mixto que lleva fibras eferentes branquiales o eferentes viscerales especiales. Entonces vamos a ver cuál sería el origen de estas fibras, tanto las aferentes somáticas generales como eferentes branquiales. Entonces, si vamos revisando las aferentes somáticas generales que llevan tacto, dolor, temperatura y propiocepción de la cabeza, ¿sí? Las neuronas que van a estar recibiendo esta información se encuentran a nivel del ganglio del trigémino. Entonces, el ganglio trigeminal, ¿sí?, va a contener los cuerpos neuronales, ¿sí?, de las neuronas que van a estar inervando a los receptores periféricos que se van a través de las tres ramas del nervio trigémino. Entonces aquí tendríamos estas neuronas pseudomonopolares que están inervando a los receptores, ¿sí?, de tacto, de dolor, de temperatura y también información propioceptiva. Y a través de estas tres ramas del trigémino, de la rama oftálmica, maxilar y mandibular, ¿sí?, estas prolongaciones centrales de las neuronas ganglionares del ganglio del trigémino, antes llamado ganglio de Gasser, ¿sí?, van a entrar al tronco cerebral y van a entrar exactamente aquí en su cara anterolateral del puente, en la porción media del puente. Aquí tengo la porción de la raíz sensitiva del nervio trigémino, que sería esta, ¿sí?, que se va a introducir hacia lo que sería la región cara anterolateral del puente. Aquí sería el surco basilar y aquí el surco médulo pontino, y aquí arriba ya tendríamos el mesencéfalo, ¿sí? Entonces entran estas fibras y van a hacer sinapsis en los núcleos que están dentro del tronco cerebral. En este caso, unas fibras van a entrar al tronco cerebral y van a hacer sinapsis en un núcleo que recibe tacto, que sería el núcleo sensitivo principal del trigémino, que está aquí en el puente, pero también descienden unas fibras y van a hacer sinapsis en un núcleo que se localiza a todo lo largo de la médula oblongada y que se extiende en los primeros segmentos cervicales de la médula espinal hasta lo que sería la lámina 2 de Rexed, o lo que se denomina la sustancia gelatinosa, ¿sí? Entonces las fibras descienden y van haciendo sinapsis, sobre todo en este núcleo del tracto espinal del trigémino, ¿sí?, y reciben información sobre todo de dolor y temperatura. Y por otro lado, la información propioceptiva viene del núcleo mesencefálico del trigémino, que tiene la particularidad que estas neuronas funcionan como ganglios, ya que llevan fibras propioceptivas que no provienen propiamente del ganglio y se van con la rama mandibular del trigémino y recogen la información de los usos neuromusculares, de los músculos de la masticación, así como de la articulación temporomandibular. Entran y estos cuerpos neuronales se encuentran dentro del sistema nervioso central, en el núcleo mesencefálico del trigémino, que se dice que funcionaría como un ganglio, pero que está dentro del sistema nervioso central. Entonces, este es un gran núcleo, ¿sí?, que es el núcleo del trigémino, que ya veremos que no es exclusivo del trigémino, sino que también lo van a compartir fibras sensitivas que lleva el nervio facial, el glosofaringeo y el nervio vago, ¿sí? Entonces, de esa forma tendríamos, ¿sí?, el origen
¿sí?, de las fibras sensitivas del trigémino en el ganglio del trigémino y que entran y hacen sinapsis en el núcleo que se encuentra todo lo largo del tronco cerebral y decíamos que se extiende hasta los segmentos superiores de la médula espinal. Ya después de ahí nacen las fibras trigémino-talámicas que se decusan y ascienden en el tracto trigeminal que llega al tálamo, al núcleo ventral posteromedial y después ya a la corteza cerebral para hacerse consciente esta información aferente, ¿sí?, somática general. Hay que tener presente los territorios de inervación de cada una de las ramas del trigémino que se estudió en el trayecto periférico del trigémino, ¿sí? Recordemos que la rama oftálmica del trigémino recoge lo que sería la sensibilidad de todos los elementos que están dentro del globo, de la órbita, que serían los ojos, la conjuntiva, ¿sí?, todos los contenidos orbitarios, y también el párpado superior va a recoger la sensibilidad de la cavidad nasal, del seno frontal, las celdillas etmoidales, el dorso de la nariz, así como de la parte anterior de todo lo que serían los elementos del pericráneo, así como también la dura madre de la fosa craneal anterior, así como de la parte superior del tentorio, ¿verdad? Sería toda la distribución de la rama oftálmica del trigémino. Mientras que la rama maxilar, esta recoge la sensibilidad de la porción media de la fosa craneal media, nasofaringe, paladar, parte también de la cavidad nasal, la arcada dentaria superior, el seno maxilar, las porciones laterales de la nariz, en la piel de la nariz, con el párpado inferior, la mejilla en su porción superior y labio superior. Y la rama mandibular va a recoger de la porción inferior de la cara, lo que sería la porción inferior de la mejilla, de los carrillos, el labio inferior, la arcada dentaria inferior, la porción anterior de lo que sería el pabellón auricular, así como también del meato acústico externo, fosa temporal, 2/3 anteriores de la lengua, la sensibilidad de la lengua en sus 2/3 anteriores está recogida por el nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, la arcada dentaria inferior, las celdillas mastoideas, ¿sí?, así como también la dura madre del piso medio, pero en sus porciones laterales, ¿sí? Entonces, son todos los territorios de inervación, ¿sí?, de las 3 ramas del nervio trigémino, y es a través de estas fibras aferentes somáticas generales. Pero también decíamos que lleva fibras eferentes branquiales o viscerales especiales, que va a inervar a los músculos derivados del primer arco branquial o arco faríngeo, ¿sí?, y que se van a través del nervio mandibular, y que el origen de estas fibras va a ser en el núcleo motor del trigémino. El núcleo motor del trigémino también se encuentra en el puente, ¿sí?, y de este núcleo motor del trigémino van a salir fibras, de estas neuronas, van a salir fibras que van a formar la raíz motora del trigémino. Entonces, que se encuentran dorsal a la raíz sensitiva del trigémino, salen por arribita, es mucho más delgada, y estas fibritas que vienen del núcleo motor del trigémino van a pasar por el ganglio, no hacen sinapsis en el ganglio del trigémino, y se van con la rama mandibular del trigémino, y a través de la placa neuromuscular van a inervar a los músculos derivados del primer arco branquial, que van a ser los músculos de la masticación. Entonces su función, ¿sí?, de estas fibras va a ser inervar a los músculos de la masticación y también al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo o tensor del tímpano, otro tensor que sería el músculo tensor del velo del paladar o del paladar, ¿sí?, así como el vientre anterior del digástrico y por arriba de él al músculo también miloioideo. Todos estos músculos son derivados del primer arco
faringeo. Los músculos de la masticación, maceteros, temporales, pterigoideos lateral medial, músculo tensor del tímpano del martillo, el tensor del velo del paladar, y el vientre arterial digástrico y el músculo miloioideo, ¿sí? Es la función motora, ¿sí? O eferente del nervio trigémino. Y ya la función sensitiva, ya habíamos descrito todos los territorios de inervación de la porción sensitiva del nervio trigémino. De esa forma pasaríamos a ver ahora lo que sería el séptimo